lo que dice el apóstol Pablo. Primeramente quiero también decirles buenas noches. Mi nombre es David Chávez, mi esposa y Aarón. Y aquí solamente estamos para hablarles de lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Habla de pecados. Y sigue diciendo ahí también: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, nos rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y por qué dice la palabra reconciliados? Primeramente dice que Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación, y eso es ¿por qué? Porque tú y yo nacemos enemistados en contra de Dios cuando nacemos. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que por causa del pecado, querido amigo, tú y yo cuando nacemos estamos alejados de la presencia de Dios. ¿Y por qué es que dice reconciliación? Cuando una pareja, un matrimonio llega a un desacuerdo, a algún problema, ¿qué es lo que pasa? Pasan divisiones, peleas, discusiones, todo eso. Pero después de eso viene, digamos, una serenata o una comida, una cena. ¿Para qué? Para reconciliar esa pareja o el matrimonio. Pero aquí está diciendo que Dios nos encargó, aquí en el apóstol Pablo y aún a mí también, la palabra o el ministerio de la reconciliación. Y eso es, ¿por qué? Porque tú y yo estamos enemistados en contra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que tú y yo somos enemigos de Dios. Y eso es lo que por el cual yo vengo a hablarte en esta noche, querido amigo, el Evangelio. Ahí es el Evangelio de Jesucristo. La reconciliación es lo que Dios trae a través de su Hijo Jesucristo. Y tú dirás: yo no estoy enemistado en contra de Dios, yo nunca le he fallado a Dios. Pero déjame te digo que tú y yo hemos quebrantado parte de los 10 mandamientos de Dios. Tú y yo somos pecadores, tú y yo hemos desobedecido la ley de Dios, tú y yo hemos transgredido aún también la palabra de Dios. Y, por ejemplo, un mandamiento dice no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien? ¿Quién de aquí ha tomado una arma, un cuchillo y ha degollado o ha disparado a alguien más? Espero que nadie. Pero mira, lo que Jesús dice en Mateo 5 dice lo siguiente, querido amigo, escucha con atención. Mateo 5 dice lo siguiente: oíste que fue dicho no cometerás, dice, pero yo os digo que no matarás, no cometerás ¿qué? Homicidio. Pero dice aún también Jesucristo que aún también si tú odias a tu hermano, a tu prójimo, dice que tú ya eres culpable ante el concilio, porque él dice no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, su prójimo, ya es culpable ante el concilio. ¿Quién de aquí ha sentido odio? ¿Quién de aquí ha sentido rencor? ¿O le ha deseado un mal a alguien? Si tú has sentido eso, querido amigo, tú ya eres culpable ante el concilio y tú has quebrantado el mandamiento de Dios que dice no matarás. ¿Tú has sentido eso en contra de tu prójimo? Yo lo he sentido, yo he deseado el mal a mi prójimo. Pero aún también tú tienes que también reconocer que tú eres una persona que ha sentido eso en contra de alguien y tú has quebrantado ese mandamiento, no matarás. Aún otro mandamiento también dice no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí sabe qué es adulterio? Adulterio es cuando una mujer, un hombre tiene relaciones sexuales con alguien más. Pero entonces tú dirás: yo no he cometido adulterio, yo no me he ido a la cama con otra persona. Pero Jesucristo dijo lo siguiente, escucha con atención lo que dijo Jesucristo. Él dijo: oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, dice, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que si algún hombre mira a una mujer con codicia, con lascivia, o una mujer mira a un hombre o el hombre a la mujer con lascivia, con codicia, Jesucristo dice que tú ya eres un adúltero de corazón. Tú has adulterado. ¿Por qué? Porque tú ves a una mujer con lascivia o la mujer al hombre. Una mujer puede ver a un hombre que va al gimnasio, que está bien esforzado, y la mujer puede desear a ese hombre en su corazón y lo mira con lascivia. Jesucristo dice: eso no es ya adulterio.
¿Quién de aquí ha visto a alguien de sexo opósito con lascivia o con un deseo mal? Yo lo he hecho, tú lo has hecho. Todos somos personas que pecamos diariamente. Otro mandamiento también dice, no robarás o no hurtarás. ¿Quién de aquí ha robado? ¿Quién de aquí ha tomado lo que es ajeno, lo que no le pertenece? Yo lo he hecho. Pero no importa el valor, no importa si son 5 centavos, si es un lápiz, si es una hoja de papel y tú dices, aquí no está el dueño, pero yo lo tomo y me lo quedo. Eso ya es robo. Si tú has tomado algo o ajeno sin el permiso del dueño, tú ya eres, ¿qué? Un ratero. Otro mandamiento también dice, no mentirás o no dirás falso testimonio contra tu hermano. ¿Quién de aquí ha dicho un falso testimonio en contra de alguien? ¿Quién de aquí ha dicho una mentira para librarse de lo que tú has hecho? Si has hecho algún mal y tú dices, yo no lo he hecho, alguien más lo hizo, pero tú bien sabes que tú lo has hecho. Eso es mentir. Cuando tú mientes para cubrir tu pecado y tu maldad, Dios sabe que tú eres un mentiroso. Entonces sabemos que hemos cometido, quebrantado 4 mandamientos de cuántos, de 10. ¿Y eso qué quiere decir, querido amigo? Que tú y yo somos culpables acorde a la palabra de Dios. Somos personas que desobedecemos a Dios en todo momento. En todo momento. Otro mandamiento también dice, honra a padre y a madre. Honra a tu padre y a madre. ¿Quién de aquí ha honrado al padre y a la madre al 100%? Nadie. ¿Por qué? Porque tú y yo desde que nacemos, desde que somos niños, desobedecemos a los padres. Cuando el padre o la madre te dice no hagas eso, y el padre o la madre se da la vuelta y el niño hace lo que le dijo que no hiciera, y la mamá o el papá le dice, ¿quién hizo esto? Y el niño dice, no sé, pero bien sabes que el niño lo hizo. Eso es mentir, eso es deshonrar a padre y a madre. Entonces desde niños, desde que nacemos, somos pecadores. Somos personas que tenemos el pecado arraigado en el corazón, porque del corazón dice en Mateo 15 que de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. El problema está en el corazón, querido amigo, porque tú y yo somos pecadores y muchas personas no quieren aceptar eso, pero somos personas que quebrantamos la ley de Dios día con día. No somos perfectos, no. Pero ¿qué merece una persona, querido amigo, si va manejando y se pasa la luz roja, el semáforo, y un oficial lo ve? ¿Y qué va a hacer ese oficial? ¿Lo va a dejar ir o lo va a ir a seguir para pararlo y darle una multa, un ticket? Obvio que ese oficial va a ir y va a parar a ese individuo. ¿Por qué? Porque ha quebrantado la ley civil. Aún también si ves un letrero que dice no tire basura, pero tú lo haces y alguien más te ve y te delata y te dice esa persona tiró una basura en la calle, ¿qué merece esa persona? Merece ser también multado porque ha quebrantado la ley civil de Dios. No, querido amigo, si quebrantamos la ley civil de Dios aquí en la tierra y después quebrantamos los 10 mandamientos de Dios, ¿qué merecemos? Merecemos ser castigados. Si alguien mata a alguien más, si alguien le roba a alguien más y va a una corte y es culpable, ¿qué le van a hacer? Lo van a castigar. Cuando tú y yo, querido amigo, hemos quebrantado parte de la ley de Dios, y eso quiere decir que somos culpables, merecemos castigo, merecemos ser castigados por el mismo Dios que nos creó, merecemos infierno, ¿sí o no? Si quebrantamos la ley de Dios, merecemos infierno porque somos pecadores. Y la palabra también dice que la paga del pecado es la muerte. Eso dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y también dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces si tú has mentido, has robado, has adulterado con los ojos y has deshonrado a padre y a madre, eres culpable acorde a la palabra de Dios. Eres culpable, tú y yo somos culpables y merecemos ser castigados por la ira santa de Dios. Merecemos ser castigados por una eternidad. Eso es la mala noticia, querido amigo, que tú y yo somos imperfectos, que no podemos hacer lo bueno, porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno.
no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. En el mundo, aquí, ¿quién de aquí busca a Dios? ¿Quién de aquí lee la palabra de Dios? ¿Quién de aquí va a la iglesia para conocer más a Dios? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Nadie. Porque no hay bueno ni un justo, no hay quien busque a Dios. Entonces somos merecedores del infierno, somos merecedores de ser castigados por un Dios que es 3 veces santo. Esa es la mala noticia, esa es la condición del ser humano. Pero mira, ahora te voy a presentar la buena noticia de salvación. Que hubo alguien que fue perfecto, que obedeció la ley de Dios. Porque Él dijo, no vine para cumplir, Él dijo, no vine para abrogar la ley, sino vine para cumplir la ley. Ese es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de María, nació en un pesebre, vino a esta tierra. ¿Para qué? Para cumplir un propósito para la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ustedes lo han visto, un crucifijo, han visto a un Cristo crucificado, sangrado, con una corona de espinas. Sí, lo han visto, pero ¿qué significa eso? Significa que Cristo vino a ser crucificado para salvar a pecadores. Jesucristo, siendo perfecto, Él siempre obedeció al Padre. Él murió en forma de un maldito. Él murió en forma de un ladrón, de un mentiroso, de un adúltero. Jesucristo vino a esta tierra con un propósito para salvar a pecadores. Porque Jesucristo dijo, no he venido para buscar o salvar a los justos, sino a pecadores. Eso es lo que Cristo dijo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en deuda con Dios. Tú y yo somos enemigos de Dios. Aunque somos creación de Dios, no somos nosotros hijos de Dios hasta que alguien crea en Jesucristo. Esa es la buena noticia, que Jesucristo, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro 3:18, porque Cristo padeció solamente una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué motivo? Para llevarlos a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, por mis pecados, por tus pecados. El justo, el perfecto, el santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por los injustos, murió por nosotros, querido amigo. Esa es la buena noticia, que Jesucristo dio su vida. ¿Por qué? Por pecadores. No merecemos eso, no merecemos el amor de Dios, merecemos ser castigados, merecemos ser fulminados por la ira de Dios. Pero ¿qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó al Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo a través de la muerte de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado. Cristo murió crucificado, querido amigo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor de Dios! ¡Qué gran amor de Dios, querido amigo! Que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriese por pecadores, por los borrachos, por los injustos, por los ladrones, por los adúlteros, por los mentirosos, por los blasfemos, por los idólatras. Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aún Cristo dice que la vida eterna es que tú y yo conozcamos al Padre y a Él. Esa es la buena noticia, que Cristo padeció una sola vez. Ahora déjate leer también, en Hechos dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Podamos ser salvos. En nadie más hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en cual podamos ser salvos. Esa es la palabra de Dios, querido amigo. Tiempo que habrá que algo de Cristo Jesús. No te estoy diciendo que ninguna religión es la salvación. Cristo murió, no una religión.
que nadie se gloríe. La salvación no es a través de buenas obras. ¿Por qué? Porque el amor puede hacer buenas obras, pero esas buenas obras no lo van a salvar. El ateo puede levantar orfanatos, el ateo puede ayudar al huérfano, tú puedes ayudar a la viuda, al niño que está incapacitado, pero si no crees en Jesucristo, sufrirás por una eternidad. Y sigue diciendo ahí Juan 3:16, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice ya ha sido condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes qué quiere decir eso, querido amigo? Dice que Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más su pecado, amaron más la maldad, más que a Dios, más que a Cristo. La luz, Jesús, vino a este mundo con un propósito de salvar a pecadores. ¿Qué dice en Isaías 53, querido amigo? Aquí describe el sufrimiento de Jesús. Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó a él, habla de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios, mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras maldades. Amigo, Jesucristo sufrió todo esto. Y en la cruz, ¿sabes qué fue lo que dijo Jesús? Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y eso quiere decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aún Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. He terminado la obra, he terminado el propósito por el cual Dios envió al Hijo para salvar a pecadores. Eso es lo que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Él siendo perfecto, Él no se quejó en contra del Padre, sino que Él hizo la voluntad del Padre para salvar a pecadores. Para que tú, que lo crees en Cristo, puedes tener vida eterna hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes reconciliarte con Dios. Y hoy tú puedes decirle a Dios, Dios, perdóname mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he adulterado. Reconozco que soy mentiroso. Reconozco que yo he hecho tantas cosas malas. Pero sabes que Dios es un Dios bueno y justo. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira y de fuego consumidor. Pero Dios es un Dios amoroso, querido amigo, que Él puede perdonarte. Y sabes que dice también la palabra de Dios. Dice que si tú crees en Cristo o te arrepientes, que Él toma tus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar. Ese es el Dios de la Biblia que yo te presento. Ese es el Cristo que yo te presento. Y debes de creer solamente en el Hijo de Dios para que tengas vida eterna. También la palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Es necesario creer en Cristo, que Él vino, murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte a Satanás y el pecado con poder. Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es extraordinario. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué? Para que podamos ser salvos de la ira venidera de Dios. Y también porque dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, el amor, el perdón, es vida eterna en Cristo. Por eso te pido y te ruego, querido amigo, que
Hoy le pidas perdón a Dios y te reconcilies con Dios. Esa es la palabra de reconciliación o el ministerio de la reconciliación que Dios me ha dejado a mí para que yo te anuncie a ti del Evangelio de Jesucristo. Y que solamente a través de Cristo hay vida eterna, hay perdón de pecados. Y hoy es el día de la salvación. Si has escuchado el mensaje de Cristo y reconoces que eres pecador, arrepiéntate y cree en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y si yo te ofendí, déjate digo que fue la palabra que confrontó tu pecado y no soy yo. Yo no te conozco. Mas Dios conoce tus obras. Mas Dios conoce tu corazón. Dios conoce todos tus pensamientos, hasta lo más íntimo, lo que haces en tu habitación, en tus pensamientos. Dios conoce todo eso de ti. Pero Él es fiel y justo para perdonarte. Que Dios te bendiga, amado. Y gracias por escuchar.